Maldice a Dios y muérete. Te repito la frase: maldice a Dios y muérete. Esto está escrito en Job capítulo 2, versículo 9. Dice así el texto. Su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Esta frase que te dije al principio, justamente la está expresando la esposa de Job. Y si recuerdas la historia, Job ha pasado por una crisis brutal. Sus riquezas se esfumaron de un momento para otro. Era lo que llamaríamos hoy un millonario. En su tiempo él tenía muchos bienes. Y de un día para otro todo lo pierde. Hay robos, hay saqueos, hay desastres que le pasan y pierde toda su riqueza. Pero eso no es todo. Un versículo anterior dice el versículo 8, Job 2:8, y Job estaba sentado en medio de las cenizas. Tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Dice la Biblia que le vino una sarna maligna a Job y él aliviaba su dolor estando ahí en medio de la ceniza y rascándose con esta teja que dice aquí. Y es que también entonces pierde su salud. Pero eso no es todo. Unos pocos versículos antes, dice así el texto de Job capítulo 1, versículo 18, no había terminado de hablar este mensajero cuando todavía otro llegó y dijo: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa, derribó sus 4 esquinas y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No sé si puedas imaginar la historia. Por un lado, Job pierde sus bienes, pierde su salud y pierde a sus 10 hijos en un momento. Yo no tengo ni la menor idea de lo que sea perder un hijo. Debe ser que es una sensación de soledad y de vacío bárbaro, brutal. Un hueco que no se puede llenar con nada. Es lo que me imagino que ha de ser. Y Job en un momento pierde sus 10 hijos. Así que debió ser muy, muy difícil la experiencia que está pasando esta familia, Job y su esposa. Y ya lo último entonces que queda es que él pueda estar allí reflexivo y tratando de asimilar el impacto de las noticias malas. Y por eso creo que es de una manera entendible la expresión de su esposa: maldice a Dios y muérete. Ahora, no es que yo esté juzgando esa expresión de su esposa. Lo que estoy diciendo es que las crisis que golpean a nuestra vida llegan a devastarnos en todos los ámbitos, llegan a socavar y a destruir todas nuestras seguridades, llegan a desestabilizarnos de tal forma que aún dudamos de Dios, aún dudamos de la bondadosa mano de Dios. Porque no es fácil pensar que Dios sea bondadoso, que sea bueno, que sea tierno, que sea compasivo, cuando estamos atravesando esta serie de situaciones o cuando las personas o las familias atraviesan estas crisis. Así que entonces, en una manera es lógica la reacción de esta mujer cuando le dice a su esposo:
maldice a Dios y muérete. Entonces, lo que encontramos aquí, como te he estado diciendo, es otra familia en este contexto o en este caso, una familia golpeada por una situación bastante difícil y que esto genera más crisis entre el esposo y la esposa o genera un conflicto entre el esposo y la esposa. Y es que hemos estado revisando que todas las familias de la Biblia, en general, todas las familias de la Biblia atraviesan por diversas crisis. Pero también hemos dicho que esas familias de la Biblia no son los grandes héroes. No son los grandes héroes que quisiéramos nosotros a veces imaginar o pensar. El grande héroe de la Biblia solo es uno, y se llama Dios. Y es ese Dios extraordinario que encuentra familias ordinarias, como la tuya y la mía, o como en este como en este contexto, la familia de Job. Y que en medio de esa crisis, allí Dios se hace presente, como seguramente se ha hecho presente en tu familia, como se ha hecho presente en mi familia. Es el Dios extraordinario que encuentra familias comunes y corrientes, familias como todas, con diversas problemáticas. Y allí en medio de esas situaciones llega Dios y con su presencia sana, la adversidad. Las personas en el tiempo de Job habían reducido a Dios a una fórmula o a la relación con Dios a una fórmula muy simple. Si te portas bien, Dios te bendice. Y si te portas mal, Dios te maldice. Si te portas bien, te va bien, y si te portas mal, te va mal. Y por eso, amigos de Job, personas allegadas a él, le empezaron a decir: pues seguramente tienes algún pecado escondido, por eso Dios te está castigando. Seguramente hay algún pecado que guardas en tu vida, por eso Dios te está castigando. Y el argumento de todo el libro de Job es que Job necesita una nueva experiencia con Dios. Y Dios permite esta crisis en su vida. Dios permite toda esta debacle económica, de su salud y espiritual, para que él reaccione y pueda tener una nueva experiencia con Dios. Al terminar su libro, el libro de Job, Job dice: Señor, yo solamente te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven, y por tanto me arrepiento. Las crisis que vienen a nuestras vidas, las crisis que tocan nuestras familias, justamente tienen un propósito extraordinario. Tienen el propósito de estirar nuestra fe. Tienen el propósito de que tengamos una nueva experiencia con Dios y de que confiemos que un Dios bondadoso se hace presente en nuestras más grandes crisis. Que Dios te bendiga.